nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos prometió. Y este título tan largo, realmente, hermanos, es todo el mensaje. Y es un mensaje que hoy debemos retener. Es un mensaje que habla de nuestra actitud ante la situación que vemos hoy en todos lados. Este mensaje es un mensaje que nos anima a mantener la fe a pesar de las circunstancias. Y este mensaje también es un mensaje que nos alienta para estar conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestra tarea en la que Dios nos ha asignado. Yo creo de verdad que a pesar, hermanos, de los años que llevamos y de las dificultades que hemos vivido, de los aciertos y los errores que hemos tenido, Dios ha estado con nosotros. Yo creo de verdad, hermanos, que no es casualidad que nosotros nos encontráramos y tuviéramos el deseo de formar una iglesia y de estar en la iglesia y de luchar por nuestra iglesia, porque no es fácil y no ha sido para todos, no ha sido algo sencillo, ¿verdad? Todos hemos tenido que hacer un esfuerzo grande, un esfuerzo pequeño, y nos hemos visto también involucrados a veces sin querer en situaciones, en diferencias de opiniones, diferentes sentires, etc. Pero que lo único que nos ha ayudado a seguir adelante ha sido nuestra fe en Dios, nuestra confianza y sobre todo esa actitud, ese pensamiento de decir, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos prometió. Si algo nos ha ayudado y nos ha mantenido es esa actitud de decir, ya llegamos hasta aquí, pues ¿qué más podemos hacer que seguir adelante? Parece, no sé, tal vez pues como impensable en algún momento, cuando uno está bien firme en la fe y uno dice, pero ¿cómo puede ser que los hermanos se echen para atrás, o que los hermanos dejen de buscar a Dios, o que los hermanos se alejen del Señor como si Él les hubiese hecho algo? Cuando uno se siente tan fuerte en el Señor, como que no le cabe la idea de que otra persona o alguien más se aleje de Dios, ¿verdad? No lo entendemos, pero tenemos una realidad que la Biblia nos cuenta a través de la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que fue liberado, que fue cuidado por Dios como Padre, que les entregó unas tablas de un pacto, que los cuidó, los salvó por gracia, les mostró su amor, los protegió, pero casi cuando el pueblo estaba a punto de poseer la tierra que Dios le prometió, el pueblo no llevó la carga, o los encargados, los principales, es decir, los espías que se les manda a recorrer la tierra, no llevan la carga del pueblo, no se preocupan tanto por el pueblo. También ellos dejan de mirar las cosas espirituales y empiezan a ver las cosas naturales, y también ellos cometen errores, ¿verdad? Errores que desafortunadamente no enmiendan, no reparan, y esos errores, pues bueno, también vienen a dañar a muchas personas. Esta porción de la palabra nos ayuda a reflexionar acerca de la labor que principalmente o primeramente tienen los pastores, todos los que sirven a Dios. Pero recuerden una cosa, que la responsabilidad de la iglesia no es solamente de los que están al frente, sino es la responsabilidad de todos nosotros. Porque todos nosotros debemos de saber lo que estamos haciendo y debemos de tomar una decisión. A veces quienes estamos al frente de una congregación tomamos decisiones equivocadas o tomamos decisiones acertadas, y las personas tienen que, ¿verdad?, asumir también responsabilidad acerca de todo eso. Es decir, que como decían antes, ¿verdad?, ahí van todos como borregos. No, aquí no puede ser así, aquí no es así. Entonces quiero hablar de tres cosas, hermanos, que en la historia que la Biblia nos cuenta en Números 13 hacia adelante, acerca de los 12 espías, nos van a ayudar a nosotros a pensar muchas cosas importantes. Vamos a pensar nosotros por nosotros, pero como siempre lo digo, también vamos a pensar por los demás. Muchas personas que tal vez no están aquí, que tal vez no nos conocen, pero en algún momento del camino nos la vamos a encontrar. Y esas personas tal vez
nos van a platicar sus historias, sus vidas, sus problemas, sus necesidades. Y ellos tal vez sean de los que sí digan, no, yo ya no regreso, no, yo ya no voy a seguir allí, no, yo mejor me vuelvo al mundo, porque cuando estuve allí hubo este problema, hubo esta dificultad, pasó esto y etcétera, etcétera, ¿ok? Y las personas entonces toman una opción. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo les vamos a ayudar? ¿Cómo nos ayudamos nosotros y cómo les ayudamos a los demás? Esta historia nos ayuda a aprender principios acerca del liderazgo. Y tal vez ustedes, hermanos, digan, bueno, es que yo no soy el líder, pero sí tiene que ser el líder. Debe de aprender el liderazgo, aunque no sea tal vez el líder de esta congregación, porque usted o tú eres el líder de tu familia, ¿verdad? A lo mejor tú eres la persona que está impulsando a la familia, o a lo mejor tú eres el pilar que sostiene tu casa con tus oraciones, con tu alabanza, no sé en qué manera, pero Dios te usa. Y si no hubiera nadie a tu alrededor, pues sé el líder de tu propia vida. Cuando menos sé el líder de tu propia vida, es decir, que lo que hay de ti, de Dios, sea eso que a ti te impulsa. Hay una parte de tu vida que se desalienta, una parte de tu vida, una parte de ti que no tiene ganas, pero hay otra parte de ti que es la que te impulsa a seguir adelante. Esa parte es la que tiene que liderar tu vida. Nadie ha dicho, ¿verdad?, que cada uno de nosotros de pronto no sienta desánimo. Nadie ha dicho que de pronto uno de nosotros no comete errores. Todos cometemos errores. Los pastores cometemos errores. Los pastores tenemos malas actitudes. De pronto nos equivocamos, no atendemos a las necesidades de las ovejas, etc. Pero, ¿verdad?, la idea es que los errores sean los mínimos. Bueno, hermanos, Moisés y Aarón, al parecer, hermanos, ellos no cometieron errores. Primero, eran hermanos, se llevaban muy bien, nunca peleaban, se respetaban entre ellos, se honraban entre ellos. Aarón era el mayor y cedía a la autoridad de Moisés, dejaba que Moisés lo dirigiera y le dijera, Dios me dijo que tú vas a hacer eso, esto y lo otro. Y Moisés también, ¿verdad?, cuando Dios lo llamaba, dijo, está mi hermano Aarón, él es mayor que yo, úsalo a él. Yo no sé hablar, pero él sí puede hablar. Entonces tenían esa comunión, ellos trabajaban bastante bien. Lo pudieron hacer por 40 años. Y además de ellos estaba su hermana Miriam. O sea, los tres tenían una relación maravillosa. Eran el liderazgo de Israel, de más de 3 millones de personas que ellos dirigían. Y estos tres se llevaban muy bien, pero eso no quiere decir que no hubo errores, sí hubo errores. Alguna ocasión Moisés se enojó y bueno, pues golpeó la piedra en lugar de hablar de lo que Dios le dijo que tenía que hacer, no lo hizo bien y tuvo una consecuencia. Hermanos, pero una ocasión que Aarón y Miriam o María murmuraron de Moisés, Dios les puso lepra por una semana, ¿verdad? Y Miriam, ¿verdad?, tuvo que esperar el tiempo y Moisés orar por ella, por aquello que había pasado. Bueno, pero más de eso, pues las cosas marcharon bien. Sin embargo, aún a pesar de ello, había situaciones duras que tenían que sobreponerse. Y miren, algo que sucede en esta porción de la historia es algo que Moisés tiene que enfrentar, que es que se queje el pueblo de él. ¿Sí? El pueblo se queja de él, el pueblo pone en tela de juicio su liderazgo y el pueblo duda que si realmente Moisés es quien debe ser y si Moisés realmente los va a meter a la tierra. Y bueno, aquí hay algo que fue una rebelión contra Dios y contra Moisés. Entonces, algo que forma parte de esta experiencia de ser juntos y reconocer en cierta manera que Dios nos ha dado una tarea que hacer, a unos una función, a otros otra función, pero que ciertamente necesitamos que alguien dirija. Pues si Moisés fue juzgado y tuvo que enfrentarse con las diferencias del pueblo, que algo nos va a decir que la realidad es que siempre los que estemos al frente vamos a tener que aceptar que hay puntos donde los hermanos o las hermanas no estén de acuerdo. Y no significa, ¿verdad?, que digamos, bueno, entonces si no te gusta, ya te puedes retirar o algo así. ¿Bien? Moisés, ¿qué hizo cuando los 10 espías dijeron, no se va a poder, no hay modo de entrar a la tierra de Israel, hay gigantes en la tierra,
y la tierra nos va a devorar y nosotros somos como langostas, como cucarachas, decían ellos, contra esa gente. No se va a poder. Y ellos, ¿verdad? Dijeron, bueno, ¿sabe qué? Mejor nos hubiéramos quedado en el desierto, nos hubiéramos quedado en Egipto muertos, no que Moisés nos trajo aquí. Y empezaron a echarle la culpa a él, ¿ok? Se rebelaron contra Moisés. Estos 10 empujaron a una cantidad bien grande del pueblo de Israel a asumir la misma posición. Pero dice la Escritura que Moisés en ese momento se postró y se puso a orar a Dios. No se puso a discutir con ellos, él no se puso a regañarnos o cosas así. Él buscó la presencia de Dios para lograr, ¿verdad?, tener sabiduría, saber qué es lo que se tenía que hacer. Y Dios le dio la respuesta. Es que, hermanos, entre nosotros, el único más grande de todos es Jesucristo. Entonces, Él es realmente a quien nosotros, de quien nosotros nos dejamos guiar, ¿ok? A quien nosotros debemos seguir, de quien nosotros debemos depender y a quien nosotros tenemos que reconocer. Usted al principio decía, yo creo que esta iglesia es de parte de Dios. Yo creo que todo el proceso que hemos vivido es de parte de Dios. Y si hemos llegado ahora a ser un grupo pequeño, pero hemos sido un grupo pequeño así, es por alguna razón, es por algo, ¿verdad? Y definitivamente es por algo muy bueno. Estamos, hermanos, como en los tiempos de David y Goliat, ¿verdad? Porque los de afuera parecen muy grandes, parecen muy difícil de ganar para Cristo, de vencer, etcétera, de alcanzar, de traer. Pero nosotros somos como David y tenemos afuera unos tremendos Goliat. Tenemos gigantes afuera que hay que vencer para poder ganar esta batalla espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, 3 cosas vamos a decir cuando tenemos momentos difíciles para continuar. A veces no queremos llevar la carga, nuestra carga o nuestra cruz. De pronto nos cuesta un poquito de trabajo de ser buen cristiano, actuar como buen cristiano. La batallamos, ¿no? Otra cosa que nos pasa es que dejamos de mirar con los ojos de la fe y empezamos a ver con los ojos naturales o los ojos carnales. Y otra cosa que nos puede suceder en el camino es que cometamos errores. Y que al cometer errores muchos dicen, ya me equivoqué, no, eso no es para mí. Y desisten y vuelven atrás. Pero recuerden el pensamiento, díganlo conmigo, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra. Quiere decir, fíjense, quiere decir que aunque el pueblo hebreo, aunque los líderes, esos 10 principales dijeron no se puede, Dios dijo sí se puede, ¿okay? Y dijo, cuando entren, a pesar de la rebelión, a pesar de los 40 años que tuvieron que dar vueltas en el desierto hasta que pasara esa generación, y viniera otra dirigida por Josué y Caleb, entonces Dios dijo, cuando entren, a pesar de todo eso, la promesa se mantuvo fiel. Número 1, hermanos. A ver, los 12 espías eran 12 príncipes que debían llevar la carga por el pueblo. Porque el ser príncipe aquí en la Biblia significaba ser principal. Es decir, Moisés eligió de cada dos de cada tribu, de la tribu de Leví, 2 de cada tribu para que se fueran a turistear. Es decir, cuando Moisés los envía, la idea es vayan y vean lo bonito de la tierra. Ustedes, hermanos, bueno, a ver si les parece buena la comparación, pero cuando van a Orizaba de paseo, ¿a qué lugares les gusta ir? Dinosaurios, teleférico, Alameda, exactamente, ¿verdad? Al tobogán, vas a turistear, o sea, vas a pasear. ¿Y qué es lo que buscas ver? Buscas ver lo bonito de la tierra. Cuando Moisés envía a los principales, los envía para que vean lo positivo de la tierra, no para que vean lo negativo. ¿Y qué pasó con 10? Ellos vieron lo negativo. Ellos empezaron a observar cosas que no tenían que ver. Y Dios no los envió, sino les permitió, porque ellos ya no estaban confiando en Dios. Dios les dijo, ustedes van a entrar a la tierra, y ellos ni siquiera tenían necesidad de ver, porque Dios ya les había dicho. O sea, hay ocasiones en que nos puede suceder lo mismo, hermanos, ¿verdad?
Porque Dios nos da palabra, nos da promesa, nos habla, nos trae palabra de profecía, pero nosotros queremos ver, no podemos esperar a confiar, queremos nosotros ver por nosotros, pero es que este camino del Señor no es así. Entonces, miren, todo el que sirve, siempre que tengamos una posición de servicio, servir equivale a la misma palabra que se usa aquí, siervo es la palabra que se usa para príncipe, que quiere decir el que lleva la carga. Si alguien no se hace responsable en la tarea que Dios le asigne, hablemos de la congregación o fuera de la congregación, pero que Dios le asigne, si no se hace responsable, entonces no es realmente el que sirve. Príncipe para muchas personas puede significar, bueno, yo me voy a sentar en mi trono y desde ahí los voy a mandar, ustedes vayan, hagan esto, háganme lo otro. Pero ¿qué dijo Jesús? Esto es lo que dice la Biblia. Cuando se asignó a estos como principales, es en la manera que Jesús dijo, ¿quién es el mayor entre vosotros? ¿Quién es el más grande? Bueno, dijo, no será como en los pueblos, que los grandes se sientan y desde ahí gobiernan a todos y les dicen, mandan lo que tienen que hacer. No, aquí en el reino de Dios es que el más grande de todos es el siervo de todos, el que sirve a los demás, el que lleva la carga. ¿Okay? Así que recuerden, hermanos, siempre que Dios nos asigne o nos dé, que nos ha dado una tarea, tenemos que saber esto. Me toca llevar la carga, es decir, no va a ser sencillo. No se trata, ¿verdad?, solamente de que a mí me puso el pastor y ahora ustedes van a hacer eso y yo hagan otro. No, no. Se trata de que yo lleve la carga. Yo primero lleve la carga. Que me haga responsable. Que sienta el peso de la responsabilidad de hacer las cosas bien para Dios. O lo mejor posible. ¿Qué es lo mejor posible? Excelente. ¿Qué es la palabra excelente? Excelencia significa hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. ¿Ok? Eso es excelencia. Excelencia no significa todas las cosas materiales o los lujos, no. Excelencia es que con lo que tenemos lo hagamos lo mejor posible. Sea un poquito, sea mucho. Entonces, ahí es la manera que tenemos que servir. Y eso es lo que significa ser principal. ¿Ok? Ser principal. En Gálatas capítulo 6, verso 2, la Biblia dice, sobrellevad las cargas los unos a los otros. Y así cumplid la Torah de Yeshua. ¿Ok? Sobrellevar la carga los unos de los otros. Por eso creo, hermanos, que realmente todos nosotros tenemos un llamado de Dios para servir. Pero servir significa en cada participación, en cada pequeña tarea, en cada detalle, hacerlo llevando la carga, sintiendo la responsabilidad. Porque eso es lo que nos va a ayudar a ser fuertes, hermanos. El servicio a las personas las hace fuertes. Muchas personas que se han involucrado desde temprano en la iglesia con trabajo voluntario, y lo he visto muchas veces, son personas que cuando llega su oportunidad laboral, hermanos, Dios les da una bendición muy grande porque aprendieron primero en la iglesia a tener una buena actitud, una actitud de servicio, a ser humildes, ¿verdad? El trabajo voluntario dentro de la iglesia lo hace a uno disfrutar del trabajo luego secular. Porque en el trabajo secular dice, bueno, esto lo hago bien y además me pagan, me va bien. Entonces, aprende uno a disfrutar. Y el servicio para Dios, hermanos, es muy hermoso. Y bueno, pues nosotros debemos de participar, aprender en esto. A diferencia de los espías no llevaron su carga. Ellos no llevaron la carga por el pueblo. Ellos se llenaron de temor, se llenaron de miedo y no creyeron a Dios. Segundo punto. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí ¿a qué? A poseer la tierra que Él nos dio. Entonces, esa es la actitud que debemos de tener, hermanos, en la vida. ¿Sí? No solamente en la reunión, no solamente al servicio a Dios. La actitud que tenemos que tener en la vida es de que Dios nos trajo a poseer algo que Él nos va a entregar. Amén. Entonces, hay algo interesante en este tema y es que a cada uno de nosotros Dios nos creó con propósito. Tenemos que encontrar ese propósito en nuestra vida, pero ese propósito de Dios va a venir por la fe. ¿Okay? Los espías perdieron la visión de la conquista de la tierra. Ellos empezaron a escuchar lo que decían los cananeos y a ver lo negativo. Es decir, ¿verdad?
al norte de la tierra de Israel había un culto idolátrico que se relacionaba con los falsos dioses. A esos falsos dioses se les llamaba Nefilim, ¿ok? Entonces, cuando van al norte, llegan a la tierra de los Nefilim, que se tradujo como los gigantes. Pero esta palabra realmente hablaba acerca del culto que se le ofrecía a los falsos dioses, ¿ok? Entonces, no necesariamente en la tierra de Israel había gigantes de 6, de 5 metros de altura. A los gigantes a los que se refiere la Torá, los Nefilim, es al culto idolátrico que los espías vieron en el norte de la ciudad y que les causó pánico, ¿ok? A otros dioses. Encontrarse con esas cosas, empezaron de pronto a creer que todas esas prácticas paganas y oscuras iban a influenciar en la batalla, en la guerra espiritual. Ellos cambiaron la visión, perdieron la visión. A veces, hermanos, nos puede suceder a nosotros también como iglesia o como personas. Dejamos de ver el futuro. Tenemos que ver siempre a futuro, hermanos. Es más valioso tener la visión que tener la memoria. La memoria siempre nos va a recordar el pasado, la visión nos va a llevar al futuro. Entonces, piensa, hermano, cuando pierdes la visión de tu futuro, quieres volver a tu pasado. Pero en el pasado no hay nada que conquistar. No tiene sentido volver atrás. No tiene sentido volver atrás. Lo que pasó, pasó. Dice, se canta en hebreo, Mashera, ya. Sí, lo que pasó, pasó y ya pasó. Atrás no hay nada que conquistar. Si tú quieres conquistar, quieres salir adelante, tienes que ver a futuro, siempre. No tienes que mirar atrás, atrás ya no hay nada. Pero adelante sí. Adelante las cosas pueden cambiar, adelante las cosas pueden mejorar, adelante tienes algo que conseguir. Atrás, ya nada, ¿ok? Ya no hay más atrás. Entonces el pueblo de Israel no se dejó guiar por la visión que Dios le dio de poseer la tierra. Ellos dijeron, no podremos. Y miren cómo la mayoría de los espías, 10, ellos murieron y quedaron fuera del plan de Dios. Solamente 2, Josué y Caleb, fueron de un espíritu diferente y ellos dijeron, podremos más nosotros que ellos. Porque tal vez, hermanos, ellos estaban verdaderamente andando por fe y no andaban por vista. La palabra de Dios en 2 de Corintios 5:7 dice, nosotros andamos por fe, pero no andamos por vista. Entonces, ¿qué nos va a mantener a nosotros en esta visión? ¿Qué nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante en este proyecto de Dios, en esta tarea que Dios nos ha dado para nuestra vida, para nuestro beneficio? Caminar por fe. No hay otra manera, hermanos, que caminar por fe. Que nosotros sigamos creyendo y confiando que Dios tiene un propósito. Amén. Tercera cosa, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí ¿para qué? Para poseer la tierra que Él nos dio. Entonces, poseer la tierra significa o tiene que ver con que cada quien en medio de su proceso lleve su carga. No rechace su carga. Sepa que caminar con Cristo implica tomar su cruz y seguirle, llevar su carga. No es fácil, va difícil de por sí. Así nos lo muestra la Escritura. Hay que batallarlo, pero no vamos solos. El Señor va con nosotros. Y si el Señor va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a lograrlo. Y eso es lo que tiene la fe. Eso es lo que tiene Israel hoy. Cuando, hermanos, los misiles cruzan 300 kilómetros desde el gigante de Irán hasta el pequeño territorio de Israel y algunos misiles caen. Y aún a pesar de que caigan en los hospitales y en las ciudades, en las casas, Israel dice, esta batalla la vamos a ganar. Amén. Entonces, hay algo aquí que ha sido siempre del pueblo de Israel, que ha sido un pueblo guerrero, ha sido un pueblo de batallas, que sabe, hermanos, que estas cosas no se dan simplemente estas cosas. Nosotros tenemos que lucharle, pero no estamos solos, tenemos a Dios como poderoso gigante. Amén. Dios está con nosotros. Y más es lo que Dios hace que lo que nosotros hacemos. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. La fe no es una fe pasiva.
la fe es una fe activa. La fe es una fe que obedece a la Torah. Nuestra fe es una fe que obedece a lo que Dios manda. Entonces eso era lo que necesitaban los espías. Necesitaban caminar por fe y obedecer, andar por fe a lo que Dios les dijo. Dios les dijo, van a poseer la tierra, y ellos tenían que decir, vamos a poseer la tierra. Entonces, cuando Dios te da una palabra, tienes que sostenerte de esa palabra. Cuando tú sabes que Dios te está hablando, porque Dios habla de muchas formas, Dios nos habla, leemos la palabra y sabemos que es Él, o Dios en una predicación, una oración, no sé, pero cuando tengas una palabra, sostente de esa palabra, que Dios la va a cumplir. Amén. Dios la va a cumplir. Fíjense, hermanos, que recientemente, bueno, de lo más sencillo, ¿verdad? Y de lo más bonito que ha ocurrido ahora fue que hace 2 o 3 años yo le platiqué a Fanny, fui a Maltrata a un evento de capacitación y bueno, pues no tenía auto, me fui en el autobús. Allá me encontré a un pastor, que lo conocemos, es el pastor Andrés Reyes, de años cuando empezó su ministerio. Él lleva su camioneta, bonita su camioneta. Al terminar el evento, pues ya me iba yo, lo veo y le digo, hermano, vamos a darme un ride. Sí, como no, él me ha conocido y nos ha conocido, ha sabido temporadas en las que gracias a Dios también nosotros tenemos nuestro auto, no tenemos... Bueno, el asunto es que el hermano, mientras venía de camino, me dice, pastor, Dios me está diciendo que le va a dar un coche. Dios me está diciendo que a usted le va a dar su coche. Y yo dije, sí, ¿cómo voy a decir que no, verdad? No, ¿cómo Dios me va a dar una? Yo dije, sí, amén, pastor, gracias, lo recibo, gracias. Eso fue hace 2 años y medio o 3 años, tal vez más. Cuando me lo dijo, yo lo sabía, no sé por qué te lo dije, ¿verdad, familia? En fin, ahí se quedó la palabra. Yo la recibí y se quedó la palabra. Y ya ve lo que sucedió apenas hace 1 año, más o menos, ¿verdad? Un poquito más de tiempo, cuando a ustedes Dios les puso también eso en el corazón. Y estuvo muy lindo y muy bonito. Pero pasó el tiempo, pero el tiempo se llegó. Y ahí está el cumplimiento. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que tan solo yo lo veo, las palabras, a veces las promesas de Dios no son de un día para otro. Si alguien tiene una palabra de Dios, si alguien tiene una promesa de Dios, si alguien sabe que Dios le dijo algo y ya pasó 1 mes, medio año, 1 año, 2 años, no te desesperes, porque la palabra se va a cumplir. Amén. ¿Ok? Amén. El cumplimiento de la palabra va a llegar y no va a fallar. ¿Qué hay que hacer? Solamente hay que sostenerlos por la fe. Hay que seguir creyendo y decirle a Dios, sí, Señor, como tú lo has dicho, así será. Y créanme, hermanos, que Dios es fiel a su palabra. Si Él lo habló, Él lo cumple. Amén. De verdad que Dios es tan bueno, tan maravilloso, que Dios le dio a algunas personas el don de profeta, y a veces esas palabras que salen de pronto del corazón del profeta vienen del corazón de Dios. Entonces, hermanos, este caminar es de fe, pero esta fe no es una fe pasiva, es una fe que actúa, ¿ok? En base a la palabra, que obedece a la palabra. ¿Y qué mejor forma, hermanos, de saber que nosotros andamos en la fe? Si nosotros cumplimos la ley de Cristo, la Torah de Cristo, es decir, la enseñanza de Jesús. Como Jesús nos enseñó a obedecer su palabra, y van a ver qué bien nos va a ir. Vamos a estar, no vamos a vivir dando vueltas y dando vueltas, hermanos. Vamos a encontrarle la salida al laberinto. Van a ver, hermanos, que vamos a empezar a ver la salida a situaciones, a problemas, a circunstancias, a cosas que quedan trabadas y parece que lleva 1 año y no puede salir. Es la fe lo que agrada a Dios. Es la confianza, es la fidelidad. Usted muéstrese fiel al Señor a la medida que lo pueda hacer, que Dios se va a encargar, hermano, de hacer, armar y desarmar todo lo que tenga que hacer en su vida y en mi vida, en la vida de cada uno, y nos va a encaminar para bien. Amén. Pero mantenga